porastele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles, estamos aquí a las 13 horas en Contrapunto TV, que se transmite por astele.tv. Como se anunció con anticipación, pues hoy tenemos el tema del momento que tiene que ver con la pandemia y lo que sucede en México. Ya hace varios meses tratamos el tema relativo a si estábamos preparados para esta pandemia. Y bueno, en esa ocasión, pues tuvimos el gusto que estuviera con nosotros el doctor Humberto Martínez Cordoso, director de Medics Group, a quien le damos nuevamente la bienvenida. Muchas gracias, Humberto, por estar con nosotros. Hola Enrique, muy buenas tardes, encantado saludarte. ¿Qué tal va todo por allá? Bueno, pues si recuerdas, en esa ocasión, como ya en un primer panel que en febrero participamos, habíamos llegado a la conclusión de que no estábamos preparados para enfrentar la pandemia y desafortunadamente, pues lo que está sucediendo en este país nos está dando la razón y ahora pues queremos ver cómo evitar que la tragedia humanitaria sea mayor. Claro que sí, con mucho gusto Enrique, a tus órdenes. Y bueno, pues preparé una presentación PowerPoint exprofeso que la vamos a compartir, ¿verdad? Para todos nuestros cibernautas. Y vamos a... Tenemos aquí... Vamos a ponerlo acá abajo. Aquí estamos. Pantalla completa para que sea mejor. Ah, caray, se nos movió. Se nos está moviendo aquí muy rápido. Aquí está. Aquí, si recuerdas ahí la imagen, ¿verdad? Del 18 de marzo, que fue cuando hicimos ese primer programa. Y bueno, yo tenía la esperanza que no fuera necesario seguir tratando el tema, pero cada vez es más grave, ¿no, Humberto? Sí, fíjate que sí, desafortunadamente, lo que sospechábamos en aquellos momentos iniciales respecto de que pudiera llegar a convertirse en un grave problema de salud, pues se cumplió. Afortunadamente, al día de hoy, cuando menos, no se ha colapsado absolutamente nuestro sistema de salud, tal y como lo comentábamos en ese momento. Pero de que es un grave problema de salud, lo sigue siendo. Pues siempre estamos en el limbo, ¿verdad? Y nos tienen jaque a todo el país. Y bueno, vamos a ver qué ha pasado, ¿no? Aquí hay una introducción que preparé
Déjame mover un poco aquí para que podamos ver. COVID apareció en China a fin de año y se extendió rápidamente por el mundo. Actualmente en el planeta hay más de 8 millones de contagiados y medio millón de muertos. Actualmente América Latina es el epicentro de la pandemia, con Brasil, México, Perú y Chile ocupando un lugar entre los 15 países del mundo con mayor número de casos de contagio confirmados. México tuvo su primer caso COVID el 27 de febrero y el fallecido el 18 de marzo. Y 4 meses después, la cifra llega a, bueno, pues la dejé aquí en blanco porque pues está todo el tiempo actualizándose, ¿verdad? Pero estamos superando, ¿verdad? Ya los, pues ya los 22,000, casi 25,000 fallecidos. El gobierno tuvo 2 meses para cerrar la puerta a la enfermedad y para prepararse lo mejor posible para mitigar al máximo su impacto y con ello evitar que miles fueran contagiados y fallecieran por el virus. Hoy el virus está fuera de control y el gobierno, a ver, vamos a quitar esto que nos está estorbando. Bueno, y el gobierno está dando palos de ciego, ¿no? Es lo que esa frase dice. Empezamos con el primer punto sobre la pésima gestión de la pandemia desde el principio. No se tomaron medidas preventivas pese a que se tuvieron 2 meses para hacerlo. Por el contrario, se vendió material sanitario a China en febrero. No se tomaron medidas drásticas para evitar que ingresara en lo posible el virus, ni para asegurar el confinamiento de la población. Al contrario, se minimizó la pandemia y se tomaron medidas tardías, flexibles y voluntaristas. ¿Cómo ves este asunto de que el gobierno no actuó con oportunidad? Fíjate que sí, efectivamente, a pesar de que se sabía desde 2, casi 3 meses antes, hay que recordar que el brote realmente inicia en diciembre y se confirma a principios de enero. A pesar de todo eso, no se hicieron medidas correspondientes para evitar que llegara con la fuerza que ha llegado a México. Es cierto, hay países que utilizaron medidas muy importantes, muy drásticas de separación, de distanciamiento, inclusive de cancelación de viajes y de traslados al interior del país o a nivel internacional. Y efectivamente, hubo momentos en los cuales el confinamiento fue necesario. ¿Qué pasó o qué pasa realmente? Mira, es muy complicado. Tenemos casos de éxito impresionantes como los de Nueva Zelanda, pero también tenemos casos en los cuales, por ejemplo, los suecos realmente hicieron pocas cosas que utilizaron otros países, ¿no? ¿A qué se debe básicamente la idiosincrasia? Mira, mi opinión muy personal es que tiene que ver con la disciplina de cada uno de estos pueblos. A nivel México somos desordenados, somos voluntaristas, nos gusta hacer lo que se nos antoja y realmente seguimos muy poco las recomendaciones que se hacen desde cualquier tipo de autoridad. Pero si además nuestra autoridad responsable de estos hechos no toma medidas correspondientes y nos medio informa, por no decir que en ocasiones realmente nos malinforma, entonces definitivamente la gestión ha sido desastrosa. Fíjate, tú que diriges una exitosa empresa, tú sabes que en el liderazgo radica todo. Si tú no estableces una dirección firme en un asunto, pues se afloja la disciplina y pues las cosas no funcionan. Ve como en Francia, por ejemplo, para enfrentar la pandemia, se establecieron medidas drásticas, incluso la gente tenía que requerir salvoconductos para poderse mover, ¿verdad? Y en cambio aquí la Jornada Nacional de Sana Distancia lo dejaron a la buena de Dios, ¿verdad? Y, y en Francia tuvieron un confinamiento estricto de 2 meses, pero pues ya están saliendo. Aquí nosotros llevamos varios meses y nos estamos hundiendo, o sea, fíjate, ve qué contraste
países que establecieron medidas drásticas para evitar que la gente ingresara, ¿verdad? Aquí se dejó la puerta entreabierta. Recuerdas que en febrero ya comentamos cómo a los estudiantes mexicanos que llegaban de China, pues ellos dijeron, no, pues a nosotros no nos dijeron nada, ¿no? Y nos dejaron pasar tranquilamente, cuando en otros países, ¿verdad? Incluso, pues todas esas gentes tenían que estar en confinamiento 15 días, ¿verdad? En supervisión, ¿verdad? Para que no pudieran contagiar a otros. Y aquí no, aquí se dejó la puerta entreabierta y como si fuera el virus políticamente correcto, ¿verdad? Y cuando realmente pues había que restringir libertades, o sea, no había de otra, ¿verdad, Humberto? Fíjate que sí, como comentábamos de la vez pasada también, es increíble cómo a pesar del desarrollo tecnológico y de nuestra capacidad científica, seguimos utilizando las medidas de control y de confinamiento que se llevaban desde la Edad Media, ¿eh? O sea, ¿cuáles son? El cerco sanitario. Y hasta el momento eso ha sido lo que ha funcionado mejor pues, en todos lados, ¿eh? Es lo que vemos como ejemplo. Tú mencionas Francia. Bueno, yo te puedo decir que en España igual. La gente estaba totalmente confinada en sus domicilios y aquel que salía era sujeto de sanciones y de incluso de cárcel. Bueno, Panamá, para no ir tan lejos, en Panamá a la fecha todavía no puedes salir a la calle si no es bajo un estricto proceso de control donde realmente te tienen perfectamente identificado y te permiten realizar algunas actividades que sean de sobrevivencia. Pero eso ha sido el éxito. Aquí en México, pues no, tienes toda la razón. No hay no hay un liderazgo en este sentido que realmente permita decir efectivamente estamos protegiendo a nuestra población. O sea, se requería una dictadura sanitaria, ¿no? Como se dice. Pues sí, Luego, fíjate, aquí el subsecretario López Gatell, que fue el que asumió la conducción de este problema, ¿verdad? Presentó el modelo Centinela, que si te fijas, es un monitoreo reactivo, ¿no? O sea, correcto. y que sí, como dice aquí, sistema que utiliza un método similar al de las encuestas, que permite estimar el sitio y la cantidad de personas con posibilidades de contraer el virus, ¿verdad? Pero a partir de los que ya se infectaron, ¿no? Entonces se trata de hacer un seguimiento y establecer proyecciones estadísticas, ¿verdad? De las personas que están hospitalizadas o que han revelado síntomas, en fin. Pero si te fijas, todo eso ya es reactivo, no es algo preventivo, ¿no? Fíjate que sí y no. Desafortunadamente la forma en que se manejó por parte del responsable, vamos a dejarlo en eso, ¿verdad? Es un modelo muy reactivo. Sin embargo, el modelo Centinela, en sentido estricto, es un modelo preventivo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te indica? Te indica que hay o sucede algo en una determinada población. Y a través de métodos epidemiológicos y estadísticos puedes calcular cuál es el riesgo, cuáles son las posibilidades y cuál viene siendo el potencial efecto de ese noxa o bicho o enfermedad, como quieras llamarle. Este modelo lo utilizamos muchísimo en el área de salud ocupacional, por ejemplo, para detectar la cantidad de sordos potenciales sin necesidad de hacer audiometrías a toda una planta, ¿no? O la cantidad de gente que está alterada de sus pulmones. Sí funciona como un elemento preventivo, pero desafortunadamente la forma en que lo abordaron, en lugar de utilizar esquemas que nos permitieran predecir de algún modo cómo es que se iba a presentar la enfermedad, lo único que nos hizo es responder en forma retrasada, por decirlo de algún modo, en forma reactiva, como claramente lo planteas, cómo es que se iba a presentar la epidemia. Y obviamente afectó directamente a toda la población que era la más vulnerable. ¿Cuál es esa? Pues la que está más expuesta. ¿Cuáles son los que en este caso estuvieron más expuestos y que finalmente son los que detonaron el grave problema en la Ciudad de México? El famoso Festival del Vive Latino. En ese festival, más de 25,000 personas se dieron cita y ya existía el virus presente
en varias de esas personas, a grado tal que a la semana se identificó claramente a 4 o 5 personas que llegaron bastante enfermas y con síntomas específicos. ¿Cuál es el otro problema? Que hay lo que se llama los casos de contagio asintomático. Entonces la gente no sabe o no se enteró de que padeció la enfermedad y por el contrario han sido desafortunadamente ese tipo de contagios los que han provocado que se contagie a la población en forma masiva. Y eso definitivamente fue lo que detonó que sobre todo en la Ciudad de México tengamos la mayor cantidad de casos. Sí, Aparte, efectivamente, o sea, hay hechos muy, muy emblemáticos, ¿verdad? Como en Italia, recuerdas que hubo un partido de la Champions, ¿no? Que jugó el Atalanta, ¿no? Y que mucha gente fue justamente a ver ese partido y con posterioridad se vio que ese hecho había sido el detonante, ¿verdad? De por qué en Italia se había dado una explosión de contagios, ¿no? Y pues fue correcto, imperdonable porque ya se sabía, ¿verdad?, que estaba la pandemia. Igual aquí, cuando se da el Viva Latino, ya estaba la pandemia y a pesar de eso se permitió. es correcto. Luego, como lo que tú comentabas sobre los fallidos pronósticos y contradictorias medidas. Antes de que acabara la Jornada Nacional de Sana Distancia, se anunció la fase 3. ¿Sí? O sea, ya el virus cada vez se va escalando. Aunque implícitamente revelaba el fracaso de la jornada, se pronosticaba que el pico de la pandemia estaría entre el 8 y el 10 de mayo y que se aplanaría la curva. Se anunciaba la llegada de la nueva normalidad, ¿no? O sea, fíjate, ya era evidente que la Jornada Nacional de Sana Distancia pues no estaba resultando y sin embargo, pues se pensaba que para el 8 y el 10 de mayo se iba a llegar al pico, ¿verdad?, de la pandemia y a partir de ahí prácticamente cada semana se dice que viene el pico y que viene el pico y así nos las hemos pasado ya mucho tiempo. ¿Por qué está fallando tanto estos pronósticos? Tú ya lo comentaste, pero sería bueno destacar este punto, Humberto. Fíjate que sí, Enrique, los cálculos después de que vimos cómo se presentó el fenómeno, hacían evidente que en la segunda semana de mayo, es donde se presentaría la mayor cantidad de infectados. Y efectivamente así fue. Ahora, ¿por qué no ha disminuido? ¿Por qué cada semana decimos la próxima semana es el pico y la próxima semana es el pico? Pues es que estamos en el pico desde el 8 de mayo, desde el Día de la Madre estamos en el pico. Desde ese momento, en relación con la cantidad de población, ten en cuenta que Nueva Zelanda apenas alcanza 2 millones de habitantes, Chile apenas llega a los 18, Panamá apenas anda por ahí de los 9 millones de México, somos 130 millones de habitantes, ubicados en una macrourbe de casi 30 millones en el centro del país. Eso explica por qué cada semana hay más gente y más gente y más gente. ¿Por qué? Pues porque el pico se mantiene arriba, se mantiene arriba. Y eso permite, sí, efectivamente, la curva está aplanada, pero hacia arriba, no se aplana hacia abajo, se aplana hacia arriba. Y entonces lo que realmente estás observando es un deslizamiento continuo y permanente de este fenómeno. ¿Cuándo vamos a lograr aplanar la curva? Pues mira, yo quisiera decirte que pronto, pero lo dudo, porque siempre habrá nuevos casos. Siempre habrá nuevos casos. Desafortunadamente estoy convencido de que a todos, nos va a tocar sufrir esta epidemia. Sí, ¿Cómo va a ser la situación posterior de que la suframos? Pues bueno, yo supongo que al ratito hablaremos de ello, ¿no? claro, claro. Sí, y también cuando hacemos referencia a contradictorias medidas, es de que por un lado, prácticamente el mismo día que se anuncia, ¿verdad?, que ya viene el pico, pues sigue creciendo el número de contagiados y luego el presidente dice que ya se domó la pandemia, el mismo día en que está aumentando la pandemia. Pues, todo ello, ¿verdad?, confunde a la población
y si las autoridades aparecen sin cubrebocas y le piden a la gente que lo use, entonces pues todo eso confunde y si de por sí no hay disciplina de la gente y si de por sí la gente tiene que salir a trabajar, entonces pues no hay manera de pues controlar este asunto, ¿no? Y mira, ve esta gráfica, ¿verdad? De cómo se ha ido extendiendo la pandemia, cómo empezaba el primer caso en febrero y para cuando se anunció que iba a terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia, ya estaba en 10,000, ¿verdad? Los contagiados, ve qué explosivo crecimiento. Entonces pareciera que todo este confinamiento no sirvió para nada, Humberto. Pareciera. Fíjate que eso es lo más triste del asunto, ¿no? Dices, bueno, si vemos cómo va creciendo, pues sí, es terrible la forma en que se está diseminando. Por otro lado, el confinamiento sí sirvió, ¿eh? Quiero decirte que sí sirvió y sirvió muchísimo, porque cuando menos tienes casos, estos casos asintomáticos a los que se ha hecho referencia, no han seguido contagiando. Y por otro lado, el haber mantenido, sobre todo de forma voluntaria, que eso es lo más rescatable del comportamiento social, una vez más la sociedad está rebasando a las autoridades. La sociedad se confina por sí mismo. Hay quienes llevamos ya 100 días confinados, literalmente, Claro, exacto. Estamos en pero eso. y esa es una situación que nos ha permitido que cuando menos determinados estratos sociales no hayan sufrido tan gravemente. Por el contrario, y tú lo puedes ver en las gráficas de la Ciudad de México, en Iztapalapa, donde se encuentra la mayor cantidad de gente, que es una de las delegaciones con mayor cantidad de habitantes, pero que además su nivel socioeconómico es, digamos, en promedio de, ¿cómo decía Cordero? 6,000 pesos mensuales, más o menos. Sí, sí. Ese es un ingreso pues relativamente por debajo de la media esperada en la Ciudad de México. Y ahí es donde tenemos la mayor cantidad de casos. ¿Por qué? Pues porque es gente que vive al día, es gente que tiene que salir a trabajar todos los días, con o sin pandemia. ¿Qué prefieres? ¿Que te dé coronavirus o morirte de hambre? ¿No? Entonces, eso es una realidad. Entonces, esa gente y es la que está saliendo a la calle, es la gente que se sigue contagiando, pero también y hay que reconocerlo. Es la gente más desordenada, es la gente menos educada. Entonces, a mí no me importa, y es la que menos cree. Y como dice por ahí, la palabra eh, convence, pero el ejemplo arrastra. Y si ven que el señor presidente de la República y todo el gabinete, todos los días en las mañanas, no usan cubreboca, pues ellos también dicen, bueno, ¿y yo por qué voy a usarlo? Cuando ya está demostrado que la utilización de cubreboca y la sana distancia es realmente las dos medidas más positivas para evitar que siga progresando la pandemia. Sí, en efecto, el papel de la sociedad ha sido fundamental, pues antes de que la autoridad llamara a la sana distancia, ya la sociedad ya se había recluido. Y, y si te fijas, la sociedad y el Estado han estado en dos pistas diferentes. Cuando el presidente llamaba a ir a comer a la fonda, cuando el presidente seguía de gira, la sociedad ya se había recluido. O sea, la sociedad, como en un instinto de supervivencia, sabía que había que recluirse. ¿Por qué? Pues porque es la única manera de evitar ser contagiados. Y cuando te dije que pareciera, es que efectivamente esta reclusión que es independiente a la sana distancia, porque el gobierno ya la acabó, pero la sociedad no. Y fíjate, si de febrero del 27 de febrero al 1 de junio se dieron 10,000 fallecimientos en cifra oficial, eh, velo a posteriori en junio, podemos ver que en 24 días, ¿verdad?, que transcurren, ha habido más del doble de los contagiados, justamente cuando acabó la Jornada Nacional de Sana Distancia, ¿no? O sea, ahí sí Correcto. se ve que sí funcionó, pero
finalmente no era suficiente, ¿no? Se requerían otras medidas más drásticas que no se tomaron. Correcto, es correcto. Y bueno, eh, mira, lo único que sí está siendo patente es que hasta el día de hoy no se ha colapsado el sistema de salud, ¿no? Y eso es algo muy importante también. Y a lo mejor ahorita voy a aventurar una hipótesis un poquito adelante, porque ¿por qué ha sucedido esto? O mejor dicho, ¿por qué no ha sucedido el colapso, ¿no? Sí, ahorita pasamos a ese punto. Fíjate, en abono a lo que estamos comentando, en esta gráfica vemos cómo se ha dado un incremento exponencial de los contagiados y fallecidos. Los primeros 6.500 casos tardaron 49 días en producirse, los últimos 6.500, 5 días. ¿No? O sea, lo que decíamos, como durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, ¿verdad? Los contagiados se tardaron en producirse y ya en junio, ¿verdad? En mucho menos tiempo se ha dado el mismo número de infectados, ¿no? Correcto. Sí, sí, sí. O sea, es indudable que si bien era una medida medianamente eficaz, al quitarla, pues lo poco que se había logrado se revierte, ¿no? Que ese es el problema. Exacto. Si se había avanzado algo, ahora vamos para atrás. Pues sí, yo aquí pienso que hay una hipótesis a la que están apostándole, que viene siendo la inmunidad de manada. Suena horrible, ¿no? Pero bueno, es el hecho de que entre más contagiados haya, menor posibilidad de desarrollo de la pandemia existirá, pero bueno, también tiene sus asegúnes, ¿no? Claro, pero eso es, apostarle a eso es como regresar 100 años, Es correcto. porque si yo me pongo a preguntar qué pasó con la influenza española, ¿verdad? Posterior a la guerra mundial, pues sí, se tuvo que dar algo así, porque si no todavía estaríamos con esa influenza, ¿no? Es Porque, correcto. o sea, en esos tiempos lo que se tenía era aspirinas y Alka-Seltzer, ¿verdad? Y remedios caseros para combatir la enfermedad y el confinamiento, ¿no? Que también, como tú comentabas, ¿verdad? Era el método de supervivencia más antiguo, ¿no? Para evadir las enfermedades. Y bueno, pues apostarle a eso puede implicar que, si no me equivoco, hace 100 años en México murieron 300.000 personas por la influenza española. Entonces, apostarle a ese método es finalmente apostarle a que pueden morir otro tanto, ¿verdad? Hasta que se dé esa inmunidad de manada, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, pues aquí vemos que fracasó el modelo Centinela y su sana distancia. Cuando comenzó la jornada se habían registrado menos de 1.000 casos, pero el 1 de junio hubo 93.000 casos positivos y más de 10.000 defunciones. Solo en la Ciudad de México ya son 2.713 defunciones, hablamos de cuando acabó la jornada, siendo el estado siendo la cifra más alta. Tras la capital mexicana aparece el Estado de México, Baja California, Tabasco, Colima, ¿verdad? Colima es la entidad con menos muertes a causa del COVID con 21. A estas cifras habría que agregar el subregistro de casos, porque si te fijas, hubo un momento en que no eran muy creíbles las cifras del gobierno. Incluso López Gatell confesó, ¿verdad?, ante medios extranjeros, ¿verdad?, que había que multiplicar por 8, ¿verdad?, la cifra que se tenía, ¿verdad? Todo eso fue muy polémico en su momento. Y aquí vemos otra gráfica, ¿verdad?, que hace referencia a este hecho. Fíjate, en junio se dio esta cifra que 6.429 no se habían reportado. Y además había otros hechos como algunas funerarias de la Ciudad de México afirman que las cremaciones en sus hornos han aumentado un 500%, ¿no? O sea, esas eran otras referencias, ¿no? De que se comparaban cifras del año pasado y pues no había comparación entre los fallecidos y los cremados con los que actualmente se está dando. ¿Cómo ves este subregistro de fallecimientos? Fíjate que es cierto, es lo que decíamos, ¿no? Hay infinidad de casos que son asintomáticos. Mira, por ejemplo, dentro de lo que es nuestra experiencia personal, te puedo decir, bueno, nuestra organización se dedica a dar servicios de salud
en plataformas petroleras y para clientes extranjeros, básicamente en el Golfo de México. Como tú sabes, es muy peligroso que suba gente que está contagiada, porque entonces toda la plataforma, todo el barco, toda la embarcación, pues está en peligro de ser contagiado, ¿no? Para el efecto se realizan pruebas de PCR antes de que suban. Bueno, muy rápidamente te quiero decir que al día de hoy tenemos 2.049 casos confirmados en en la gente que sube a plataformas, barcazas y embarcaciones en general. Un dato curioso, de esas 2.000 personas infectadas, ¿sabes cuántos muertos ha habido? Ninguno. ¿Sabes cuántos hospitalizados? 10. Y solamente 2 con más de 24 horas. Ninguno intubado, ninguno con esto. Es un fenómeno muy interesante. Por ahí dicen que tiene que ver con el tipo sanguíneo, por ahí dice que tiene que ver con algunos otros genes que están relacionados con el Alzheimer. Alguien más ha demostrado que tiene que ver con la cantidad de vitamina D. Pues yo creo que es una combinación de todo, ¿no? Además, ten en cuenta que la gente que sube a este tipo de embarcaciones, pues debe ser gente sana, si no, ¿para qué lo subes, verdad? O porque trabaja ahí. Pero eso es lo más curioso. ¿Y a qué me refiero con esta muy breve estadística? Digo, son nada más 2.000 casos, ¿verdad? Bueno, que de estos estamos hablando que hay infinidad de ellos que no presentaron sintomatología. De esos 2.000, vamos a cerrarlos en 2.000, 1.900 no presentaron síntoma alguno. 100 se enteraron que tenían el virus porque se les hizo una PCR y no se les permitió el acceso. Entonces, si nosotros nos vamos ahí, no hay que multiplicar por 8, hay que multiplicar por 30. Y Claro, entonces, lo que tal comentas ahí, dices, 1.106.209 subregistrados de esos 6.500 que tienes en la pantalla, pues realmente se me hacen inclusive pocos, ¿eh? claro, claro. Pues, si al día de hoy vamos a decir, digamos, eh, el día martes, había, ¿cuánto según? 180.000 confirmados acumulados, pues multiplícalo por 30 y entonces estamos llegando a un aproximado, según creo yo, que estamos alrededor de 9 millones de personas que sabemos que estamos o que fueron, que están infectados Es y no están terrible, registrados. da escalofrío esos datos. Y sin También, embargo, sí, si lo sí, sí. comparas con los 130 millones de mexicanos, realmente es poco, ¿eh? Híjole, pues, de todas maneras me da escalofrío estas cifras. Y bueno, recuerda que también lo del subregistro tenía que ver, por un lado, de que no se quería reconocer justamente, como se había minimizado la pandemia, no se quería reconocer su expansión. Y se dice, por un lado, que había línea para que no se registrara que habían fallecido por COVID y también que no se tenía capacitación médica para detectar el COVID, ¿verdad? Que también es verdad de que de acuerdo con los protocolos, que pues, si no se cumplía con todos o si no había manera de ver todos los requisitos, que se le registrara como neumonía atípica, en fin, ¿no? O sea, por diversas razones, ¿verdad? No se tenía registrados todos los que debían haberse registrado, no se tenía, pues, con precisión el tamaño de la pandemia, ya sea porque no se podía o porque no se quería. Efectivamente, incluso por ahí ha habido denuncias contra el subsecretario porque ha, eh, digamos, ¿cómo llamarlo? Modificado la información, ¿no? Yo no puedo decir que mienta o que no, o sea, pues son datos que él recibe en un momento dado, pero finalmente eh, algo hay, algo hay. Tiene que ver con que se quiere minimizar, no sé cuál es la idea de minimizarlo, decir que somos inmunes, de que nos sirve una estampita para que no nos dé la enfermedad, no sé cuál es la idea principal, ¿no? Porque finalmente, si lo que te interesaba era que siguiese la economía a pesar de los enfermos y a pesar de los muertos, pues entonces dice, señores, vayan y hagan lo que se les pegue la gana.
sigan trabajando, no importa cuántos muertos haya, ¿no? Algo así como sucede con el narco, ¿verdad? O sea, trabajen ustedes, no importa que los asesinen, los secuestren, aunque sean, ¿cuándo dijo el otro día, no? Que solamente que seas rico te van a robar. Y bueno, no acaban de asesinar a 2 niñitos por 2,000 pesos en Veracruz, por favor. Es terrible. Luego también fue muy conocido el caso, y tú lo señalaste bien ahorita, de los asintomáticos, de que en un mercado de Yucatán habían detectado personas mediante las pruebas que eran asintomáticos, que fueron casos positivos, pero que la plataforma no permitía registrarlos, Correcto. como está hecho, ¿no? Entonces también por esa vía, pues como si la plataforma está hecha de tal manera que no se pueden registrar asintomáticos, pues entonces hay un subregistro evidente. No cuentan. Exacto. Y luego otro indicador que llamó la atención es que hubo pedidos de gobierno a empresas para que les surtieran bolsas, ¿verdad? Para guardar cadáveres. Hicieron un pedido de 20,000, ¿no? O sea, dices, bueno, pues si son tan pocos, ¿por qué piden 20,000 bolsas, ¿no? O sea, eso ya también era un indicador de que son mucho más, ¿verdad? Los contagiados de los que se quieren reconocer. No, hombre, y además, ahí sí fueron previsores, ¿eh? Luego, vamos a ver por qué ha fracasado, ¿no? O sea, fíjate, aquí tenemos mensajes cruzados o contradictorios. López Gatell anunció el final de la Jornada Nacional de la Sana Distancia y el presidente informó sobre la reanudación de sus giras, ¿verdad? Sus polémicas giras, ¿no? Con eso de que es una fuerza moral y no una fuerza de contagio, ¿verdad? Entonces, toda la gente puede seguir recluida menos el presidente, ¿no? Pero al mismo tiempo, el subsecretario comunicaba que el país vivía una situación de máxima alerta de contagios y recomendaba quedarse en casa. Entonces, a ver, ¿cómo explicar que mientras se terminó por un lado se termina la Jornada Nacional de Sana Distancia? Por otro lado se dice, pero quédense en casa, ¿no? O sea, yo no entiendo cuál es el mensaje. Y por otro lado, el presidente ya tiene autorización, ¿verdad? Porque pues es una actividad esencial que el presidente vaya a inaugurar obras, ¿no? Y pasearse, ¿no? Por algunas partes del país. ¿Cómo ves todo esto, Humberto? Fíjate que ahí es donde te estaba yo comentando que México es un país extremadamente surrealista, ¿no? Y de que definitivamente la pandemia está politizada, definitivamente. Si en un momento dado yo digo es que todo está normal, no tenemos problema, sigamos adelante y hay fuerza moral y no hay fuerza de contagio, estoy enviando un mensaje definitivo a la población de que pues no pasa nada. Pero al mismo tiempo le pido a mi vocero oficial que diga que quédate en casa, mantente, etcétera. Esa incongruencia, pues obviamente representa que hoy día tengamos estos picos que todos los días o cada semana van aumentando, ¿no? Y sí, definitivamente es una situación totalmente politizada, porque bueno, ok, yo estoy seguro de que es preferible que revise mis actividades eh, proselitistas y electorales, porque a lo mejor me he dado cuenta de que mi popularidad va en declive, así que tienen que verme, tienen que observarme, no importa, no importa cuántos muertos hay. Y Y, eso retrata de cuerpo entero a quien lo está llevando a efecto, ¿no? sí, claro, y hasta pareciera que se esté en plan de martirizarse, porque justamente cuando se anunciaba la gira por el sureste, ya se anunciaba una tormenta tropical que podía convertirse en huracán. Es correcto. Entonces, ya se llevaba alto riesgo, ¿verdad? Cualquier viajero, no solo el presidente, cualquier viajero que anduviera por ahí, pues llevaba un alto riesgo, ¿verdad? Por esta tormenta tropical. Y además de que iba a atravesar, y vimos el dato de Tabasco, ¿verdad? Entidades donde la pandemia tiene altos niveles, ¿verdad? De expansión. Y, Correcto. y, y con la irresponsabilidad de que, pues es un jefe de Estado, o sea, imagínate que le hubiera sucedido algo, le pase algo, pues deja al país en una situación de grave crisis política, Horrible. porque no está contemplado, ¿verdad?, qué puede pasar, ¿verdad? Y dado el nivel de polarización y demás, es
era algo, es de alto riesgo, ¿verdad? Que al presidente le pase algo, ¿no? En una situación así. Yo pienso que es muy, muy irresponsable. Ahora, por otro lado, te he de reconocer, a pesar de los pesares, pues no se ha contagiado el señor, ¿eh? Y luego ya es una persona, ¿verdad? Que si tú le aplicas el test del Seguro Social de que es una persona de la tercera edad, que tiene problemas de hipertensión, ¿verdad? Que tiene problemas cardíacos, pues como cualquier persona normal, pues no puede estarse exhibiendo, ¿verdad? Zarandeando, ¿verdad? En una crisis de esta magnitud. Sí, no, 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 definitivamente. Yo no quisiera pensar que efectivamente, como hay quienes quieren que el señor se enferme o desaparezca, no, no, no. Sería terrible para el país, ¿eh? Luego ve el famoso cubrebocas, ¿no? Que es increíble, pero todavía está la polémica, mientras que en todo el mundo, ¿verdad? Porque también, si recuerdas, la OMS también dio algunos traspiés en ese sentido. Pero más allá de lo que la OMS dijera, desde el principio, y ahí está el caso de China, ¿verdad? El uso de cubrebocas se volvió un asunto de Estado, ¿verdad? Toda la población tenía que usarlo y, y aquí en México, ¿verdad? Todavía, pues, se dudaba, incluso López Gatell había dicho que no servía para nada, pero llegó un momento que hasta Claudia Sheinbaum, ¿verdad? La jefa de gobierno empezó a usarlo y dictó que fuera obligatorio. Y más recientemente el premio Nobel Mario Molina dijo que el cubrebocas fue un factor determinante para reducir los contagios en Nueva York y en Italia, ¿verdad? Dando datos de una investigación, ¿verdad? Lo está diciendo un premio Nobel, ¿verdad? Que está ajeno a la cuestión política. Y sin embargo, todavía a la fecha, López Gatell ha censurado lo que ha dicho el premio Nobel, ¿no? ¿Cómo ves este asunto, Fíjate Humberto? que eso es muy triste porque realmente está confirmado que la utilización de cubrebocas evita que salgan las gotitas de Flügger. Esas gotitas de Flügger son las que contienen la carga viral y son las que contagian realmente a las personas. Es cierto, no vas a evitar que pase el virus. Pues sí, porque el virus es demasiado pequeño, a pesar de que el coronavirus es uno de los virus más grandes que se han detectado, ¿no? Pero digo, un cubrebocas, por muy fino que sea su tramado, no va a evitar que pase el virus en sí. Pero sí que va a evitar la explosión de gotitas de Flügger, de saliva, de fluidos que van y se transportan por el aire. Eso es lo que va a evitar. El virus se va a quedar confinado al interior del cubrebocas si es que estás infectado. Y las personas que están enfrente de ti, obviamente, no van a recibir esa carga viral. Entonces, definitivamente el uso de cubrebocas es lo mejor. Si además consideramos que estas gotitas de Flügger en un momento dado, en un ambiente normal, ventilado, caen a los 40, 60 centímetros de distancia de la persona, si tú mantienes entre 1,50 m y 1,80 m de distancia entre persona y persona, estás logrando realmente reducir las posibilidades de contagio. Yo te quiero decir que eso ha sido una medida excelente entre todos los que son, digamos, las casi 30,000 personas que dependen de nuestra organización en materia de salud, el hecho de que se les hayan proporcionado cubrebocas, que ni siquiera tienen que ser los N95 no, no, cubrebocas simple y sencillamente, ha evitado que grandes compañías transnacionales que han seguido trabajando porque son prioritarias, como son telecomunicaciones, como son sistemas informáticos, como son los mismos distribuidores de gasolinas, que no, son prioritarias, ¿no? Ello ha permitido que cuando menos entre esas 30,000 personas que dependen de nuestros procedimientos de salud, no hayamos tenido una importante presencia de personas infectadas, a pesar de que han seguido trabajando, ¿eh? Claro. Aquí es el clásico caso de que no, todo el mundo está loco, pero yo no. Sí, Exacto. entonces, no estoy loco, pero en todo el mundo se ha generado el uso de cubrebocas, pero aquí el señor Gatel dice que no.
Luego, fíjate, la precaria capacidad de respuesta sanitaria. O sea, como tú dices, no se ha colapsado el sistema hospitalario, pero sí ha enfrentado presiones y tensiones muy fuertes, ¿no? Fíjate, 8 de cada 10 personas muertas por el virus ni siquiera llegaron a ser internados. Un total de 13.820 personas. Aquí nos estorba esta. Vamos a quitar aquí un momento hasta junio de esta fecha, hasta junio de este mes, no había tenido acceso a un ventilador mecánico y de ese total 11.411 tampoco fueron atendidas en terapia intensiva, cifras de junio. El 20.2% de los infectados en México son médicos, enfermeras y paramédicos, mientras que la media de contagios de personal sanitario en Estados Unidos es de 3.3%, aquí de 20.2%. E incluso se dice que han muerto 1.000 personas, ¿verdad? De trabajadores de la salud. Existe un elevado déficit de intensivistas. Todas las semanas, desde un principio a la fecha, vemos protestas de personal de salud reclamando material y condiciones adecuadas, e incluso han asesinado y desaparecido a enfermeras y médicos. ¿Cómo ves este asunto? Correcto, es correcto. Mira, es lo que yo te iba a comentar hace unos momentos respecto de por qué no se ha colapsado el sistema de salud. Pues primordialmente porque la gran mayoría de los decesos que están ocurriendo por COVID no llegan al hospital. Desde el principio quedó claramente definido dentro de los criterios del triage o triaje, cómo se determina que una persona requiera o no requiera hospitalización por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en que debe de cumplir cuando menos tres de los criterios mayores para poder ser considerado como COVID. Y a partir de ese momento es susceptible de tener una PCR, y a partir de que se toma la PCR es cuando se puede definir si el paciente, si la persona es o no contagiosa, tiene o no el coronavirus. Esos son los primeros elementos. Pero entonces llega cualquier persona al Instituto Mexicano del Seguro Social o que es quien está teniendo esta problemática con fiebre, con diarrea, con anosmia, con anesgusia, con dolor de cabeza. Y dicen, usted sí tiene los criterios, efectivamente, aquí tiene usted una cita para que vayan a tomarle la muestra a su casa. Váyase a su casa. Y mandan a la persona que llegó obviamente en transporte público, la mandan otra vez a su casa en transporte público. Entonces, con esos datos, pues obviamente esa persona está infectada. Y al momento en que se sube al camión o al metro, a donde tú quieras, se transporta a su casa como tal. No lo llevan en una ambulancia COVID ni nada, lo llevan así y dicen, vaya usted a su casa. Y llega a su casa y pasan 7, 8 días en lo que le toman la prueba, y cuando le toman la prueba se tardan otros 4 o 5 días en darle la respuesta, y ya pasaron los 16 días en los cuales es posible que una persona muera o sobreviva a la infección del virus. ¿Y qué crees? Pues los que se murieron en su casa porque no alcanzaron a llegar al IMSS, porque todavía no recibían la respuesta de que tenían coronavirus. Esa es la razón por la cual la gran mayoría de los muertos que han ocurrido en su domicilio. Y estos creo que no se cuentan. Los que se cuentan son los que mueren en los hospitales. ¿Y cuántos de esos llegan? Según apreciación muy subjetiva de mi parte, es muy subjetiva, no tengo datos, pero llegan 2 de cada 7 al hospital de aquellos que realmente se sienten muy mal. Fíjate, dice 8 de cada 10 mueren fuera de los hospitales, imagínate. Luego Correcto. un hecho que quizás el más grave es el rechazo a las pruebas diagnósticas. Las pruebas serológicas masivas son fundamentales para detectar el lugar y el número de infectados, incluyendo los asintomáticos, pero en México se realizan solo 0.4 exámenes por cada 1.000 habitantes, cuando el promedio de la OCDE es de 22.9 pruebas por cada 1.000 habitantes. Se desconoce el número de asintomáticos. Luego se acaba de dar una cifra de que 56% de los que se hacen la prueba han salido positivos. Dicen cifras sin precedente en el mundo. ¿Cómo ves este asunto de las pruebas? Bueno, hay que definir algo. La única prueba que realmente te puede definir que existe o no existe la presencia del virus es una PCR, que es una prueba que permite la fractura del ácido ribonucleico e identifica el virus en el organismo humano.
Eso es lo único que te lo puede confirmar. Y tiene un 89% de confiabilidad. O sea, quiere decir que todavía tienes 15 de cada 100 puede ser que salgan positivos o negativos por errores de laboratorio. Ese es el primer detalle. Ahora, las pruebas serológicas miden anticuerpos. Los anticuerpos en este caso son de IgG o IgM, que son los dos tipos de anticuerpos que mide, G o M. Cuando tienes el M quiere decir que tienes la infección presente, y cuando tienes el G quiere decir que la tuviste, pero que tienes anticuerpos para combatirlas, pero son inespecíficas. Hasta el momento, bueno, cuando menos hasta hace 10 días, porque hace 8 me parece que ya autorizaron en México una que sí es específica para COVID, pero todavía hasta hace 8 días no eran específicas. Entonces, te aplicaban la prueba de serológica y resulta que tenías IgM y hombre, le dicen, pues es que tú tienes COVID. No, no, no tienes COVID, tienes una infección que se parece de todo, cualquier tipo de coronavirus que te pudo haber dado en cualquier época de tu vida. Entonces, las pruebas serológicas son complicadas, pero sí las PCR y el hecho de que el 56% de que se le hagan han salido positivos, pues es obvio porque llegan con sintomatología, ¿no? Fíjate, es fundamental esas pruebas para detectar la enfermedad, ¿estás de acuerdo? Es correcto, Si no se hacen esas pruebas, no sabemos dónde están los enfermos. es correcto. Luego ve lo de la confusión de los semáforos de la nueva normalidad, cómo ha generado fricciones con los gobernadores, porque se han visto como decisiones centralistas, se ha reflejado una descoordinación entre los estados y la federación, pues la movilidad y la interacción entre estados y municipios hace muy difícil esta aplicación. No hay una claridad, ¿verdad?, en las reglas para pasar de un color a otro, y pareciera que es una medida más para abrir ya la economía que para frenar la pandemia, ¿no, Humberto? Definitivamente, definitivamente. Mira, vamos a ponernos dramáticos y pensemos que efectivamente llegamos a 150,000 muertos. Estos 150,000 muertos fueron muertos agudos, vamos a decir, producto del coronavirus. ¿Cuántos más se presentarían por la situación económica en la cual vamos a quedar si es que no reactivamos pronto estos procesos? Y es que desafortunadamente no ha habido apoyo alguno por parte del gobierno para que realmente podamos reactivar la economía y que muchísima gente que se ha quedado sin trabajo pueda seguir sobreviviendo. Es terrible, ¿eh? Es terrible Claro. esta situación a la cual nos vamos exponiendo en el próximo trimestre. Aquí está lo que decíamos hace rato sobre la ausencia de liderazgo y la polarización o politización, cómo estamos en el epicentro de la pandemia, la alta tasa de letalidad de México. Luego aquí el domingo ya otra vez se superaron los 1,000 muertos, ¿verdad? Reflejando lo que tú dices de que estamos en el pico de la curva, y como algunos cálculos dicen que para agosto puede llegar la cifra a 73,000 fallecidos según algunas proyecciones. Y finalmente llegamos al último punto, y ya me he ido rápido que se nos acaba el tiempo. ¿Qué es lo que Claro. tenemos que hacer, Humberto, para tratar de que esta pandemia se combata y que no siga creciendo la tragedia humanitaria? ¿Cuál sería Mira, la medida fundamental? en nuestra experiencia adquirida en estos ya 3 meses de pandemia con la población que nosotros manejamos en nuestra organización, yo te quiero decir que el mejor combate contra la pandemia ha sido cubrebocas, sana distancia. Definitivamente, ¿eh? Es la única forma en que nosotros hemos encontrado que evitas este contagio masivo. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el lavado de manos, todo lo que tiene que ver con la limpieza de superficies. Mira, tú recuerdas el 2009, cuando nos cayó el H1N1, ¿cómo lo combatió la sociedad mexicana? Con cubrebocas y con sana distancia. Y limpieza. Y así logramos vencerlo. ¿Por qué? Porque ya te dije, a todos nos va a dar coronavirus, a todos. Sea, Pero no se requieren medidas más drásticas, porque pareciera que esto
pues no tiene para cuándo, o sea, la gente No, ya no aguanta más confinamiento, es o correcto. sea, la economía ya no aguanta, ¿verdad? Que la gente siga con estas medidas. De entrada, ¿no crees que se requiere otra estrategia como es justamente aplicar pruebas masivas? ¿Con qué objeto? Para saber cuántos están infectados. Eso ayudaría mucho porque podrías saber por dónde andar o no andar simplemente. Imagínate que si tú supieras que en tu cuadra, ¿verdad? Hay casos, pues tú sabes, no salgo, pero si tú sabes que ahí no hay, entonces sí puedes salir y puedes realizar tus actividades de un modo más normal, entre comillas, ¿no? No, Enrique, lo que pasa es que en todos lados tenemos coronavirus. Eso debe quedar presente con todos nosotros. Mientras no tengamos una vacuna que realmente nos proteja contra este COVID-19, todos estamos expuestos. Y las únicas medidas reales vienen siendo cubrebocas, sana distancia y limpieza. ¿Por qué? Porque aunque supiéramos dónde está, y imagínate, en tu empresa resulta que efectivamente el 50% es COVID positivo. ¿No vas a ir a trabajar? Ahí es donde está la problemática, ¿no? Entonces, Claro. no solamente es eso. Yo creo, mi opinión muy personal, realmente, es, sí, hay que reactivar la economía, pero hay que reactivarla con un plan. Fíjate, la Francia tiene 8 puntos específicos, Inglaterra tiene 6 puntos específicos. En general, cualquier país de la Comunidad Europea los tiene. China los tiene, Taiwán los tiene, Singapur los tiene. Nosotros estamos a la buena de Dios. No existe un comité de científicos o de gente preparada. Estamos al melatismo puro, ¿no? Me late que debe ser por aquí, me late que debe ser por allá. Entonces, yo creo que lo primero que necesitamos es tomar en serio la pandemia. Y segundo, tomar las medidas correspondientes y que tienen que ver con una respuesta gubernamental que guíe a la sociedad hacia una postura mucho más eficiente y mucho más responsable. Si no lo hacemos, vamos a seguir como hasta ahora. Se nos acabó el tiempo, amigos. Creo que quedaron muchos temas en el tintero. Agradecemos mucho a Humberto Martínez aquí su participación en el programa. Creo que aprendimos mucho, ¿verdad?, de este tema de la pandemia. Te agradecemos mucho, Humberto. Al contrario, muchas gracias a ti, Enrique. Que Y los tengas invitamos para el próximo miércoles para un nuevo tema de interés nacional e internacional. Y recuerden, hay que hacerle caso al médico. Quédense en casa. Hasta la, gracias. hasta la próxima. Astele.tv Astele.tv Astele.tv